Hola a todos, amantes de la historia y la innovación. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante al pasado, a un tiempo donde el rugido de un motor era una melodía futurista y las carreteras tal como las conocemos aún no existían. Prepárense para la increíble historia de cómo un sueño audaz se convirtió en el invento que cambió el mundo para siempre. Imaginen por un momento un mundo sin coches, sin el asfalto que nos lleva a nuestros destinos. Un mundo donde los caballos eran la máxima expresión de velocidad y la distancia era una barrera real. En este lienzo de antaño surge una chispa de genialidad, una idea que rompería todas las cadenas de la movilidad. Atentos, nos remontamos al 29 de enero de 1886. En esa fecha histórica, Carl Benz solicitó la patente para su vehículo propulsado por motor de gasolina. Fue el nacimiento oficial del primer automóvil. ¿Pueden sentir la emoción de ese momento? La audacia de presentar algo tan radical. ¿Y cómo se veía este pionero de la velocidad? Olviden sus SUVs y sedanes modernos. El Benz Patent Motorwagen era una obra maestra de la ingeniería temprana. Atentos, tenía 3 ruedas como un triciclo gigante, con un motor montado horizontalmente en la parte trasera. Estaba hecho de tubos de acero, madera y con asientos muy sencillos. Era pura funcionalidad, no lujo. Parecía más una calesa motorizada que un coche en el sentido moderno. Su aspecto era para la época pura ciencia ficción. Imaginen las caras de asombro de la gente al verlo pasar. ¿Y qué podías hacer con él? Atentos. Al principio, principalmente, demostrar que funcionaba. La primera persona en realizar un viaje largo y significativo con este invento fue Bertha Benz, la intrépida esposa de Carl. En 1888, tomó el Patent Motorwagen y sin decirle a su esposo, se llevó a sus 2 hijos en un viaje de casi 100 kilómetros desde Mannheim a Pforzheim para visitar a su madre. Un acto de marketing y valentía pura. En el camino tuvo que repostar en farmacias que vendían ligroína, un tipo de gasolina, y solucionar problemas mecánicos con una horquilla de sombrero y una liga. Una verdadera heroína de la carretera. Atentos. En cuanto a la velocidad, no esperen récords. El Patent Motorwagen alcanzaba una velocidad máxima de aproximadamente 16 km por hora. Sí, lo escucharon bien, hoy en día una bicicleta eléctrica puede ir más rápido, pero en ese entonces era una maravilla de la ingeniería. Imaginen el viento en la cara, la sensación de moverse sin la necesidad de un caballo. Era una libertad recién descubierta, una promesa de un futuro más rápido. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Era accesible para todos? Atentos. Definitivamente no. En sus inicios, el automóvil era un lujo exclusivo para los más ricos y los visionarios. Era una novedad costosa, un símbolo de estatus, un juguete para unos pocos privilegiados. No había producción en masa. Cada vehículo era casi una pieza artesanal. La idea de que cada familia pudiera tener uno era inimaginable en ese momento. Pero cada gran invento empieza así, ¿verdad? Como un sueño lejano que poco a poco se democratiza. Este primer automóvil sentó las bases para todo lo que vino después. Fue el punto de partida de una revolución que transformaría las ciudades, las carreteras y la forma en que interactuamos con el mundo. Desde ese triciclo humilde hemos llegado a coches eléctricos, autónomos, que vuelan. Es asombroso pensar cómo la visión de una sola persona puede desatar una ola de progreso que dura más de un siglo. Así que la próxima vez que suban a su coche, tómense un segundo para recordar al Benz Patent Motorwagen. Piensen en Carl y Bertha, en su ingenio y valentía. Piensen en ese sonido del primer motor, en la emoción de esa velocidad de 16 km por hora. Es un recordatorio de que cada viaje comienza con un primer paso, o en este caso, con la primera chispa. Espero que hayan disfrutado este viaje al pasado automotriz. Si les ha gustado este vistazo a la historia, no olviden darle un gran me gusta a este video. Suscríbanse al canal para más historias increíbles y déjenme un comentario contándome cuál es su automóvil histórico favorito. Nos vemos en la próxima aventura.